Se dispone la persecución del mismo y se le concede la palabra a la defensa, pruebas de la 16 a la 20. Gracias, señor juez. Vamos a dar la discusión por la corte y ya se de este siguiente contenido. Señor juez, necesariamente tenemos toda la documentación, si los visitas, sin embargo, consideramos que esta documental tiene que ser obtenida mediante información. Si no es autoridad al referir que ha señalado la sentencia constitucional de que las partes pueden ver, claro, es correcto, un interés no puede haber, pero la obtención necesariamente tiene que ser obtenida con autoridad, porque si no estaríamos hablando y eso es requerido. En este contexto, sobre este elemento solicitamos la excepción probatoria conforme al artículo 272, última parte. No necesito decir derecho lesionado, porque estoy utilizando la última parte. Este medio no está incorporado conforme prevé el procedimiento penal. Sobre el requerimiento del MP17 no vamos a hacer observación, porque no tenemos requerimiento fiscal. Sobre el MP19, de la misma forma, señor juez, este documento, si bien está impreso en marcas que requieren son de servicio comercial, la verificación mediante puede no es posible. Estos documentos no tienen esta posibilidad de ser verificados mediante puede, porque no puede existir una verificación por parte de su autoridad de este documento. De la misma forma, la sentencia MP19 tiene que ser excluida porque necesariamente tendría que ser un documento legalizado. Y más aún, cuando en el caso de autos, esta sentencia no tiene firma de la autoridad que lo está designando como tal. Puede ser, por lo que vemos, es una sentencia que está impreso en hojas, pero no tiene el nombre de la autoridad que está respaldando esto. O sea, pues, el contenido esencial de toda resolución que firme la autoridad competente que está disponiendo algo, no puede evidenciar en estas hojas quién es la autoridad que emite esta sentencia. En ese contexto, genera total incertidumbre sobre mí, sobre mi patrocinado, y por esa razón, conforme prevé el 172, existe una lesión primero al principio de verdad material. Verdad material, no existe una firma aquí de esta autoridad. El derecho que mencionamos como
Lesionado viene a ser el derecho a la defensa, saber de quién es esta resolución que se supone firmar, y por esta razón tiene que ser es un documento por el cual su autoridad pueda tener o dar una disposición más aún para decir que sea sustentada la sentencia firmada por. En ese contexto, este elemento hace imposible que este pueda desarrollar el derecho a la defensa, a igualdad de partes, además, consagrado derechos en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, 19 de la Constitución Política del Estado, 12 del Procedimiento Penal de juez, y sobre el acto de declaración presentada de Hugo Tal y Zárate, nos encontramos ante las reglas del artículo 333 del Código de Procedimiento Penal, vinculado a la oralidad, al efecto específico que tiene el artículo 8.2F del Pacto de San José de Costa Rica en cuanto al derecho que tenemos de quinto lugar a los testigos. En ese contexto, esta declaración carece de validez, por lo cual solicitamos la discusión probatoria de este delito. Muchas gracias. Señora fiscal, tiene la palabra. En referencia al planteamiento de incidente de sesión probatoria concerniente en la SP16, que es un testimonio en copia simple, sin embargo, no hace referencia a cuál sería la supuesta, el no cumplimiento de la formalidad para su obtención, toda vez que existen precedentes constitucionales en la que establece que las copias simples tienen plena validez, que no estaría este medio de prueba lo obtenida dentro de la etapa investigativa, por lo cual no existiría esa falta de formalidad que refiero. Concerniente a la NP19, que es una. Esta sentencia constitucional, que está la MP19, es una fotocopia simple, sin embargo, en la parte inferior está funcionado un sello de legalización y una firma. Sin embargo, también no estaría vulnerando ningún derecho como establece la defensa y tampoco existiría la vulneración al principio de verdad material, toda vez que esta sentencia constitucional ha sido emitida mediante Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Ciudad del Alto. Con respecto a la MP20, que es una declaración informativa, el Ministerio Público lo va a dar como retirada, lo cual solicito que, en conformidad al artículo 171, estas pruebas sean judicializadas. Se tienen presente vistos las solicitudes de decisión probatoria formulada por la defensa del acusado Víctor Gutiérrez Siles a las pruebas MP16, refiriendo que la misma no ha seguido el conducto regular para la obtención de la misma. En cuanto a la MP17, no hace observación alguna. Sin embargo, la MP18 refiere que no consigna en cuanto al fuere, no es posible su verificación. MP19 señala la sentencia que hubiese presentado como prueba, en el cual no se tendría el sello respectivo, es decir, en una eventual valoración señala
la defensa, qué valor se va a otorgar o de qué autoridad la misma se está emitiendo. Es decir, no existen datos precisos de dicha sentencia para poderla judicializar, refiriendo la vulneración del derecho a la defensa, artículo 119 de la Constitución Política del Estado, artículo 12 del Código de Procedimiento Penal. Finalmente hace referencia a la prueba MP20, la misma que la autoridad fiscal lo retira. Fundamentos de orden normativo y fáctico. El artículo 172 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a las instituciones probatorias, refiere que carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las convenciones y tratados internacionales vigentes, este Código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito, que tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este Código. El artículo 171, por parte también del Código de Procedimiento Penal, establece la libertad probatoria, que el juez puede admitir como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y la personalidad del imputado. Y finalmente el artículo 173, en cuanto a la valoración, que el juez o tribunal debe asignar el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba. Con relación a la prueba MP16. Se trata de fotocopias de un testimonio de 22 de julio del año 2024. Habiendo referido a la autoridad fiscal que la misma se la obtuvo en la etapa investigativa. Todo el acopio de la documentación en etapa investigativa está bajo control de un juez contralor de garantías constitucionales. Sin embargo, en esta documental no se hace referencia por la autoridad fiscal de qué forma es su obtención, requerimiento fiscal, orden judicial de autoridad competente, es decir, más allá de que la documental sea en fotocopia simple y que la misma tenga que surtir un efecto legal en cuanto a su valoración conforme al artículo 173. Sin embargo, la observación es en cuanto a la formalidad, de qué forma obtuvo el Ministerio Público, lo cual no ha sido justificado en la presente audiencia, por lo que al no estar dentro de las previsiones del artículo 172, la misma debe ser excluida. En cuanto a la MP19, cuanto a la MP18, se ha hecho referencia solo a que los códigos no fuesen verificables. Mayor fundamento no se ha hecho referencia. MP19, se trata de una resolución de fecha 17 de octubre del año 2019. Si bien en la primera página se tiene a las autoridades que la emiten, la misma en cuanto a la observación es que no cuenta con una firma. Ciertamente verificada la misma, no está la firma de la autoridad o las autoridades que emiten dicha resolución. Consecuentemente, no puede ser un efecto legal para una posterior valoración. Consiguientemente, se encuentra dentro de los alcances del artículo 172 del Código de Procedimiento Penal, prueba prohibida. En cuanto a la MP20, el Ministerio Público lo ha retirado. Por tanto, el juez de sentencia penal octava de la Ciudad del Alto acepta la solicitud de resolución probatoria de las pruebas MP16, MP19 y la retirada de la MP20. En consecuencia, por secretaría, se lectura la parte sustancial de la prueba MP17 y MP18. En la palabra por reservada su apelación.
de la relación dirigida por parte de la defensa del señor Víctor Gutiérrez, ¿De qué documento, doctor? de las dos, de la prueba 17 y 18. De la 17, doctor, no soy yo. Diferencia. de la incorporada, los certificados, los certificados. Ya, téngase por reservada con razón a la PNP 18 de la defensa. El Ministerio Público no le pide la misma aclaración. Se tiene presente, ponse en acta. O secretaría, dice la lectura. MP 17, requerimiento fiscal del proceso de funda empresa. MP 18, certificados 0745 quebrados. Pruébase la 21 a la 30. Vamos a poner la solicitud de comprobatoria del siguiente segmento, señor juez. En la MP 21, la MP 23, en el siguiente contexto, son declaraciones, nuevamente, el Ministerio Público, conforme a la artículo 133, violenta la Antes que continúe, señora fiscal, son declaraciones de la 21 a la 23. Por retiradas de la 21 a la 23. Simplemente 24, vamos a solicitar la institución innovatoria que emitido su autoridad y este documento, si el Ministerio Público dice que ha sido obtenido en la etapa preparatoria con informe, que es una fotocopia, nuevamente pueden especificarse las reglas en ese contexto y se puede, ya no sabemos en cuál la forma de concesión de la investigación es el Ministerio Público de esta forma por eso vamos a solicitar la expresión probatoria conforme a los 172 que podemos pegar en el contexto de que no sabemos la obtención de este elemento, no de un derecho, sino que hoy a la última parte de la discusión de la información es por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público tendría que haber tenido este sobre el acuerdo conciliatorio complementario del artículo 122 de la Constitución Política del Estado, requiere lo siguiente. Son nulos actos de las personas que sirven personas potestades en la mano legal. Conforme al artículo 172, un notario de fe pública no puede hacer conciliaciones. Y en ese contexto, si este es el acuerdo conciliatorio complementario, no está en el acuerdo conciliatorio. En este contexto, este documento no puede ser incorporado al presente proceso porque no es obtenido bien realizado ante una autoridad competente. No está prohibido publicar, claro que no. Sin embargo, lo que está prohibido es que se generen ese tipo de documentos por autoridades que no son competentes. Bajo ese contexto, este elemento tiene que ser excluido porque el notario de fe pública no es una autoridad competente y bajo ese contexto el artículo 172 es para el 122 que sumamente claro sobre esta cuestión y en el artículo 172 nos encontramos de que carecerán de eficacia probatoria de todos los documentos que vulneren derechos y garantías. Estamos seguros de que este acuerdo conservatorio sucedió de manera voluntaria entre una autoridad que no estaba presionando que no por eso esta autoridad no era competente para esta.
Sobre la MP 26, de la misma forma, señor juez, notario desaparece porque no se sabe la forma de obtención y no sabemos si ha cumplido conforme la Constitución 67, que refería del 2010, perdón, 37 de 2010, que referían expresamente que estos documentos para ser obtenidos necesitan ser obtenidos de manera ilícita. No sabemos cuando es copia de la copia, lo que dice el testimonio tiene que ser fotocopia legalmente de la copia fiel. Entonces, desde una fotocopia de la copia legalizada, quiere decir ya de esa forma la presentación de la prueba. En ese contexto, es copia de la copia legalizada, de la prueba de la excepción probatoria. Sobre la NP27, el acta de escena, vamos a hacer observación, señor juez, porque esto ha sido practicado. Mediante el Ministerio Público. Sí. Sobre la MP 28. No vamos a hacer ninguna observación sobre la MP 29. Vamos a hacer la discusión probatoria porque es una consideración dentro de la regla de la que 33 se encuentra la definición como un documento que puede ser incorporado por esta naturaleza, es un documento jurídico, pero no hace una acusación una acusación. En ese contexto, este documento vamos a solicitarse muy bien, porque el mismo no tiene la posibilidad de ser incorporado conforme prevé el artículo 333, que dice que en el juicio oral solo se podrán incorporar por su lectura las pruebas que se hayan recibido conforme a la regla del ejercicio jurisdiccional de la prueba. La declaración es habitualmente producida por comisión o en foro. La denuncia, la prueba documental, los informes de actas de la intenta practicada conforme a la prevista en la acusación, no puede ser incorporada al proceso de esta forma porque no es producto de, o no está dentro de las reglas de la Constitución. Sobre la ventas, pues, este es un documento legalizado. Vamos a hacer los siguientes en ese contexto de expresión y lo tengo de forma. Señora fiscal, tiene la palabra. En referencia al MP24, que es un testimonio número 406-2008, este elemento probatorio ha sido obtenido mediante requerimiento fiscal, mismo que ha sido emitida por la notaria número 12, la abogada Rosemary Quispe. Y que la alusión que hace referencia de que este poder estaría utilizado como servilleta refiere extraña a esa alusión al Ministerio Público. Ha sido obtenido mediante un requerimiento fiscal y cumple con todas las formalidades de lo que establece el artículo 172. En cuanto al MP25, que es un acuerdo conciliatorio de la manifestación que refiere a un documento debidamente notariado, obtenido mediante una copia legalizada, en lo que hace referencia que supuestamente el notario no tenía competencias o atribuciones para llevar a cabo la conciliación. Sin embargo, de acuerdo a los presupuestos que establece el artículo 172, la competencia y incompetencia no es una causal de exclusión probatoria, por lo cual
por carecer y no establecer cuál sería la vulneración o de derechos fundamentales o garantías constitucionales. Este medio de prueba ha sido obtenido mediante las formalidades de ley y conforme se tiene como MP25. Con respecto a la MP26, que es un testimonio número 877-2023, en la que cursa de la misma forma en copia simple. Sin embargo, este elemento probatorio también ha sido pedido mediante requerimiento fiscal, para vez que en la etapa investigativa todos los documentos que emergen dentro de como elementos probatorios han sido obtenidos mediante requerimiento fiscal, por lo cual no carece de ninguna falta de formalidad para la obtención del mismo. Con referencia a la MP29, que es la sanción de la referencia que realiza el conformar los 333 de nuestra normativa efectiva, claramente de manera expresa refiere que no pueden ser como elementos probatorios la denuncia. Sin embargo, aquí es la acusación, no es una denuncia, por lo cual también no establece dentro de las causales de exclusión probatoria conforme al artículo 170. Por lo cual, señor juez, siempre que puedan ser las pruebas que sean para computar. Visto la solicitud de ejecución probatoria a las pruebas MP 24, 25, 26 y 29. Refiere la defensa en cuanto al MP 24, de qué forma se obtuvo en la etapa de investigación. No se cumple con el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal en su última parte. ¿Cuál es el canal de información que ha seguido la misma? En cuanto al MP25 señala en un acuerdo conciliatorio, si bien es posible el acuerdo conciliatorio, refiere que debe ser ante autoridad competente, que un notario de fe pública no puede hacer conciliaciones, por lo que sería vulneratorio incluso del artículo 122 de la Constitución Política del Estado. En cuanto al MP26, carece de validez dicha obtención de prueba, que la misma debió ser obtenida con las formalidades. En cuanto a la MP29, señala que una acusación no puede ser introducida como prueba en juicio oral, conforme al artículo 333 del Código de Procedimiento Penal. Ciertamente que acepta que las denuncias pueden ser incorporadas, sin embargo, no así a la acusación, por lo que pide la exclusión de la misma. Fundamentos de orden normativo y práctico. El artículo 172 hace referencia a las exclusiones probatorias que carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las convenciones y tratados internacionales vigentes, este código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida en virtud de información original en un procedimiento medio lícito, a lo que la doctrina lo denomina como prueba prohibida, que tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este código, es decir, prueba ilegal. Artículo 171, libertad probatoria, que el juez puede admitir como medios de prueba todos los elementos ilícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado. Finalmente, en cuanto a su valoración, se encuentra el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto al MP 24, se trata de un testimonio 406-2018 en fotocopia simple, del cual la observación es cuál es la formalidad de su obtención.
La autoridad fiscal refiere que fue mediante requerimiento fiscal en la recopilación de pruebas en la etapa investigativa, refiriendo de manera clara que la obtención fue por requerimiento fiscal de la verificación de la prueba MP24. No consta dicho extremo. Nos refiere que estas copias hayan sido entregadas por requerimiento fiscal, es decir, no se adjunta dicho requerimiento, lo que ciertamente incumple y está dentro de las previsiones de las formas de obtención que establece el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal, más allá de que sea fotocopia simple. En cuanto a la MP 25, refiere a un acuerdo conciliatorio complementario. La observación es en cuanto a las competencias de un notario de fe pública o de la autoridad jurisdiccional. En el caso presente, un acuerdo conciliatorio complementario efectuado ante una notaría de fe pública no se ha referido por parte del Ministerio Público cuál es la finalidad del mismo, más allá de que el mismo sea un requerimiento de la autoridad fiscal en cuanto a su obtención. Sin embargo, va más allá la solicitud probatoria, habiendo hecho referencia al artículo 122 de la Constitución Política del Estado. Consecuentemente, el juzgador considera que la misma está en los alcances del artículo 172, primera parte del Código de Procedimiento Penal, y la misma debe ser excluida. En cuanto a la MP 26, otro testimonio que no tiene un requerimiento fiscal para su obtención. ¿De qué forma fue obtenida por la autoridad fiscal? Ciertamente, fotocopias simples pueden ser valoradas por el juzgador conforme al artículo 173. Sin embargo, las mismas también tienen que cumplir con la forma de obtención, que es el reclamo de la defensa. Consecuentemente, se encuentra dentro de los parámetros de solicitud de solución probatoria, artículo 172 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a MP 29, una resolución de acusación fiscal. Considera el juzgador que, más allá de lo que refiere al artículo 383 del Código de Procedimiento Penal, son pretensiones de partes, en este caso de la acusación formulada por el fiscal quien suscribe dicha resolución. No se ha referido por el Ministerio Público cuál es la finalidad de dicha documental. Que por otra parte las acusaciones tampoco pueden merecer su judicialización al no estar en los alcances del artículo 333 del Código de Procedimiento Penal. Si la misma concluyó, de qué forma concluyó, si ante el juzgado que lo presentó
la misma emitió una decisión final. Sí, no se tienen esos datos más allá de referir que se presenta una acusación y refiere la propia autoridad fiscal que no es denuncia. Consecuentemente, tampoco se encuentra dentro la misma, está dentro de las prohibiciones que establece el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, después de sentencia penal octava de la Ciudad de Blanco, acepta la solicitud de sesión probatoria de las pruebas MP 24, 25, 26 y 29, debiendo por secretaría darse lectura a las pruebas 27, 28 y 30. Bien, aplausos. Por usted, la redacción de las pruebas que han sido excluidas, número 24, 25, 26. Téngase por reservada su apelación por la autoridad fiscal, por secretaría de lectura a la misma. NP 27. Informe de escena del crimen, división de escena del crimen, MP 28, no, notario de fe pública número 972, MP 30, testimonio número 09, quebrado 2022, 2000. Por su lectura para el uso de las partes dentro del presente juicio oral público contradictorio. Desde las pruebas 81, ¿cuántos nos quedan? La 31 a la 40. Sí, no tengo consecuencia. Bueno, pues de la 38 a la 37 son declaraciones que van a consultar. La 37 y la 38, señor fiscal. 37, 36, 37, 36, 35, 34, 33, 32 y 38 son declaraciones. De la 32 a la 38, doctor. Todas son declaraciones. Hablo por ahí. También declaraciones. Señora fiscal, en cuanto a la documental que hace referencia de declaraciones, Voy a dar por retirada, señor juez, de la MP 32 hasta la MP ¿qué dice que no se escucha? 31. 32, luego. De la MP
32 a la MP 40. La 32 a la MP40. Estás retirando la otra. Gracias, señor juez. Vamos a solicitar el probatoria. Simplemente de la MP 39. Siguiente contexto, señor. Doctor, la fiscal ha dicho de la 32 a la 40 lo retira. Sería una sola prueba, la 31. Gracias. En ese contexto, sobre la 31, Por secretaría de lectura la prueba MP 31. Lo demás téngase por retirada por la autoridad fiscal. Por secretaría. MP 31, testimonio 435, pero 2008. Téngase por judicializada la prueba MP 31 para el uso de las partes dentro de la presente causa. De las pruebas 41 a las 50. ¿Dónde está? Así que, ¿de cuál tiene? ¿De cuál? Desde la 41 a la 43. Ya, de la 41 a la 49. Se coge un traslado. Gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señor juez, nuevamente. Sí, doctor. Gracias. Ya, doctora, verifique. Sí, 44. De la 41 a la 44, señora fiscal, se refiere que son declaraciones. Y solo las judicializadas. Se va a dar por retirada, señor juez, de la MP 42 a la 44. La 41 ha referido para. MP 41 a la 44. De la prueba MP 41 a la 44, téngase por retirada por la autoridad fiscal. Antes que continúe, doctor. Señor acusado, estamos en audiencia, prohibido sobre celular, lo mismo el acusador. Ya. Vamos a solicitar exposición probatoria de las MP 45 en el siguiente contexto. El artículo 174 refiere de manera clara que la policía de las policía de cargo de principio de la barra de militares debidamente del Estado para evitar posible cometer un crimen, ¿no?
Alguien que se escribe el registro de inscripción penal, tiene que ver que esta acta no está armado en sentido. Y este es un elemento esencial. Este acto lo debe cumplir el Ministerio Público. No está el Ministerio Público, pero ¿quién está? El notario. Nuevamente, un notario que asume una función que no está en la ley. El artículo 277 refiere que el director de la investigación es el fiscal y no el notario. En ese contexto, el notario nuevamente usurpa una función, nuevamente se pone a hacer un acta de registro junto a los policías. Nuevamente nos encontramos al artículo 129 de la Constitución Política del Estado y el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal, el derecho lesionado, el debido proceso, que pertenece la Constitución Política del Estado, legalidad de las funciones del Ministerio Público en cuanto al artículo 225 de la Constitución Política del Estado. Por esta razón, este elemento debe ser excluido. Sobre la MP 46, señor juez, no vamos a hacer la observación porque es contenido con el requerimiento fiscal, cumple sus parámetros. Sobre la MP 47 no vamos a hacer observación porque es un documento que acredita que se ha obtenido cierta documentación y fotocopia realizada a solicitud del requerimiento fiscal. Entonces, este documento acredita que las legalizadas de la MP 48 deberían tener cierto tipo de valor. Sin embargo, la MP 49 no tiene de valor, ha sido pedida mediante el requerimiento fiscal. En ese contexto, vamos a solicitar la ejecución probatoria de la MP 49 porque no respondería a la requerimiento fiscal. Se es fotocopia simple nada. Si en ese contexto, para hacemos el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal, principio fundamental, la obtención de la prueba no es legal, la diferencia de la primera que estamos ante una violación grosera del debido proceso en cuanto a la MP. Gracias. Tiene la palabra, señor Cristian. Con referencia a la expresión probatoria interpuesta asignada como MP 45, que es un acta de registro del lugar del hecho, de acuerdo al artículo 174, en su último capítulo refiere que el Ministerio Público, es decir, el fiscal, puede no estar presente en el acto investigativo como se registra del lugar del hecho sin su presencia únicamente en caso de urgencia. Al tratarse de un delito de acción pública y de las directrices que ha realizado el fiscal de materia como director funcional de la investigación, una de las directrices de investigación es precisamente realizar el registro del lugar del hecho mismo que se ha realizado por el investigador asignado al caso. Ahora bien, no existe alguna normativa expresa en la que establece que un notario de fe pública no podría ser testigo ni tampoco participar en un registro del lugar del hecho. En este caso está firmado por el notario de fe pública Roilán Tola Sarabia. Es decir, que cumple con todas las formalidades, primeramente, del acto investigativo del registro del lugar del hecho y como elemento probatorio que es presentada como asignada como MP 45. Por lo cual no existe falta de formalidad de la presente prueba presentada. En cuanto hace referencia a la MP 49, que es una resolución constitucional emitida por la Sala Constitucional Tercera, en la que es en copia simple y que no sé, si bien refiere que es la vulneración al debido proceso, sin embargo, no establece qué derecho o garantías estuvieran vulnerando, a los que el debido proceso es amplio, que tiene varias especificaciones, no hace esa situación. Por lo tanto, esta MP 45
ha sido obtenida también dentro de la etapa investigativa y que no existe ninguna vulneración en la formalidad que para la obtención de la misma. Por lo cual, si el juez existe que pruebas, sean judicializadas por tanto. Vistos los socios de ejecución probatoria con relación a las pruebas MP 45 y MP 49. Se refiere solo a la MP 45. La falta de cumplimiento del artículo 174 del Código de Procedimiento Penal no firma el investigador, solo está el notario. Hace una función que no está en la ley, haciendo referencia al artículo 122 de la Constitución Política del Estado. Y en cuanto a la lesión a su derecho, artículo 115 de la Constitución Política del Estado, que la misma debe ser excluida, es la petición de la defensa. En cuanto a la MP 49, que no fue obtenida mediante requerimiento fiscal, es decir, el cumplimiento de formalidades. Fundamentos de orden normativo y fáctico. El artículo 172 del Código de Procedimiento Penal refiere a las resoluciones probatorias que carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las convenciones y tratados internacionales vigentes, este código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este código. El artículo 161 refiere la libertad probatoria que el juez puede admitir como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado, y finalmente el artículo 173 en cuanto a su valoración. MP 45 se trata de un acta de registro del lugar del hecho. Se encuentra la firma del investigador asignado al caso, la fecha, el lugar del presunto hecho. Y conforme lo establece el artículo 174, registro del lugar del hecho, que la policía debe custodiar el lugar del hecho y comprobar mediante el registro del lugar del hecho de las cosas, los rastros y otros efectos materiales que sean consecuencia del delito. El funcionario policial a cargo del registro elaborará un acta que describa detalladamente el estado de las cosas y, cuando sea posible, recogerá y conservará los elementos probatorios útiles, que se convocará un testigo hábil para que presencie el registro y firme el acta. Bajo esas formalidades podrá ser incorporada al juicio por su lectura. Se tiene deseo documental que ciertamente participan investigadores de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, La Paz, y también un notario de fe pública, el abogado Floyd Tola. Si bien no se tiene la firma de la autoridad fiscal, esos aspectos se los debe valorar conforme al artículo 173 del Código de Procedimiento Penal. Son cuestiones de forma o de fondo que merecen una valoración si la misma, o si de la misma se tiene alguna otra documental judicializada. Consecuentemente, considera el juzgador que no está en los alcances del artículo 172 del Código de Procedimiento Penal, tomando en cuenta que los testigos pueden ser cualquier persona, sin excluir a que notarios también puedan participar como testigos en un acta de registro del lugar de los hechos. Con relación a la prueba MP 49, se trata de una resolución constitucional. Sin embargo, el reclamo no es en cuanto a la vulneración de algún derecho o garantía,
El reclamo es en cuanto a la forma de obtención. Ha referido la defensa de qué forma se ha obtenido dicha resolución. En el caso presente, la autoridad fiscal ha referido que no se establece qué derecho o garantía se está vulnerando, sin haber hecho mención a la forma de obtención de dicha resolución constitucional. Consecuentemente, la misma está en los alcances de prohibición del artículo 172 del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, el juez de sentencia penal octavo de la Ciudad del Alto acepta la solicitud de inclusión probatoria en parte a la prueba MP 49. Rechaza con relación a la MP 45. En consecuencia, por Secretaría de Lectura a las pruebas MP 45, 46, 47 y 48. Perdóname, señor juez. Tiene la Reserva la palabra. apelación. Por reservada su apelación. Esta apelación es extendida por parte de la defensa, señor juez. Por reservada su apelación. Secretaría de Lectura. MP 45, acta de registro del grave derecho. MP 46, respuesta de requerimiento fiscal. MP 47, remisión, oficio de remisión de fotocopias legalizadas. MP 48, fotocopias legalizadas de la resolución 31 quebrado. La 48. Téngase por cristalizadas las pruebas MP 45, MP 46, MP 47 y MP 48 para el uso por las partes dentro del presente juicio. La siguiente prueba. Solo hay desde la 52 hasta la 57, por ejemplo, solo 55. Y aquí una remisión de sociedad observada. Los 50 estamos ya. No está. Señora fiscal, se le entrega las copias de de las pruebas, haciendo referencia de que la prueba 50 no se encuentra presentada y existiendo observación en las otras pruebas que ha referido Secretaría. Tiene la palabra, señora fiscal. Pues, no. Está observado. Se nos ha presentado. Sí. Bien. La 55. Siempre mal. 57 nada más. ¿Cuáles son? 50. No me puedes presentar. No, está la 52. Está 52. 53 más. 54. 50. No, 55 no está. Pues, 56. 57. Tiene la palabra, señora fiscal. Materialmente se tienen presentados las 53, 54, 56 y 57. Sí, sí, por eso se tiene. ¿Se puede rechazar dicha documento a la defensa, doctor? Sí, ¿Ah? Sí. Perfecto, no. Perdón, las 52 más otros. 52, 53, 54, 55 y 57. La cosa particular. Sí, pero bueno,
No. Sí. Ay, no sé si más. Sí. De las MT 52, 53, 54, 93, por lo cual gestión correcta del Ministerio Público. Sobre la MP 56, estimamos solicitar la instrucción probatoria en el siguiente contexto. Desde el documento desconocemos la forma de obtención para este proceso con así incorporado en ese contexto más para son alteraciones como repintados dentro de este documento, conforme a la Constitución 72 y la noticia del Ministerio Público de que ha sido obtenido en la investigación nuestra procedimiento que acredita que esto ha sido el mejor procedimiento fiscal. Este poder, por esta razón, si bien tiene una validez ser protocolo que siempre no es un cierto que el Ministerio Público tiene que obtenerlo conforme a las reglas previstas en el procedimiento. Sobre el MT 57, igual nos contactamos en el argumento mencionado, que su autoridad ya ha justificado por demás la razón de obtención de estos elementos dentro de una investigación, no por justificación de nuestro trabajo, sino por el razonamiento así de claro en ese contexto solicitamos la exclusión probatoria de este elemento. Sobre el 56, perdón, 57 está como mejor. Sería pues, es un documento, no está dentro de la prueba, no está mencionado ni especificado, pero es la información verbal, no es una limitación formal. No está bien ofrecido. Ya. Solo a 56 y 57. Por favor. Señora fiscal, tiene la palabra. En referencia a la prueba de 56, que es una fotocopia simple de un testimonio número 03/2019, sobre la apreciación que refiere que existiría alteraciones, sin embargo, se advierte tachaduras, borrones o enmiendas, simplemente está resaltado en las partes más pertinentes, por lo cual no existiría ninguna alteración en ese documento. Con referencia a la obtención que hace mención, debemos tener en cuenta que este elemento probatorio ha sido obtenido en la etapa investigativa. Ahora, si bien no existe el requerimiento adjunto, sin embargo, será su autoridad que, conforme al artículo 171, realice la valoración de esta prueba fiscal. Con referencia a la MP 57, no se ha escuchado cuál sería la causa de esta exclusión probatoria, por lo cual, señor juez, no voy a responder, todas las que no se ha escuchado las causales o vertientes que establece el artículo 172 de la MP 57. Visto la solicitud de exclusión probatoria de las pruebas MP 56 y MP 57. Refiere la defensa en cuanto a la prueba MP 56, que desconoce la forma de obtención y además que se tienen repintados en dicha documental, por lo cual no se ha cumplido con el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal. Pregunta y refiere dónde está el requerimiento de la autoridad fiscal. En cuanto a la MP 57, bajo los mismos argumentos señala que se está justificando porque no existe una autorización para la obtención de dicha documental.
El Ministerio Público responde a la misma, señalando que no existen alteraciones en dicha documental, ni raspaduras, ni borrones. Si bien no existe requerimiento al punto, señala la autoridad fiscal que la misma se obtuvo en la etapa de investigación. En cuanto al MP 57, refiere que no va a hacer mención por cuanto la defensa no hubiese referido las vertientes de vulneración del artículo 172 del Código de Procedimiento Penal. Fundamentos de orden normativo, el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal. Exclusiones probatorias refiere que carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las convenciones y tratados internacionales vigentes, este código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida en virtud de información original en un procedimiento o medio ilícito, que tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este código. El artículo 171, en cuanto a la libertad probatoria, establece que el juez puede admitir como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado, que podrán utilizarse otros medios además de los previstos en este libro. Su incorporación al proceso se sujetará a un medio análogo de prueba previsto. Artículo 173, valoración. El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor. El reclamo es de la forma de obtención, es decir, que no pueden tener validez la documental si las mismas no han sido obtenida por las formalidades previstas en este código y en la etapa de investigación. Ciertamente se tienen procedimientos de la titular o del titular de la acción penal, Ministerio Público, en recopilar, recabar, documentar información para posteriormente, muniéndose de la misma, presentar una acusación. En el caso presente, no se tiene adjunto algún requerimiento de la autoridad fiscal de la forma de su obtención, a más allá de haber referido a la autoridad fiscal que la misma se obtuvo en la etapa de investigación, pero no se refiere de qué forma se las obtuvo. Por requerimiento ante el notario de fe pública, por requerimiento al tenedor de la misma, o de qué forma. Cuestiones que no se tienen al presente, ni tampoco en dichas documentales se refiere que se extiende o se legaliza la misma como producto de un requerimiento de la autoridad fiscal o en su caso por alguna autorización judicial. Esto en las pruebas MP 56 y en la MP 59. Consecuentemente, las mismas están dentro de los parámetros de protección que establece el artículo 172 en cuanto a las exclusiones probatorias, es decir, no pueden surtir efecto legal si no han sido obtenidas cumpliendo con las formalidades. Por tanto, el juez de sentencia penal octavo de la Ciudad del Alto acepta la solicitud de exclusión probatoria de las pruebas MP 56 y MP 57. En consecuencia, por Secretaría de Lectura a las pruebas MP 52, MP 53 y a la MP 54. Tiene la palabra, doctora. Téngase por reservada su apelación. Por Secretaría de Lectura. MP 52, respuesta del requerimiento del caso 20, 15-020-22, 10-0-3-2. MP 53, respuesta del requerimiento del caso 20, 15-020-22, 10-0-3-12. Y MP 54, respuesta del requerimiento del caso 20, 15-020-22, 10-3-12. Téngase por judicializar las documentadas MP 52, MP 53, MP 54 para el uso de las partes dentro de la presente causa.
En cuanto a la prueba presentada por la autoridad fiscal junto con los anteriores MP 56 y MP 57, arribando a la misma una imputación, la misma por Secretaría se dispone su devolución al no estar consignada en ninguna de las documentales, ya sea 56 o 57. Habiéndose agotado por las pruebas documentales del Ministerio Público, pasamos a las pruebas de la acusación particular. Por Secretaría le informes y las mismas tienen documentales ofrecidas y presentadas. Señor juez, de la acusación particular se tiene adhesión del requerimiento conclusivo, no se tiene que ser con nosotros. La defensa, doctor. No se tiene presentada una documental, sin embargo, póngase en conocimiento su acusación. Si doctor, está su memorial de ofrecimiento de prueba. Bueno, está la prueba. Doctora, Presión de mucho. ¿qué cantidad, doctor? Sí, doctor, vamos a ver eso. ¿Qué cantidad de pruebas? Perdón, todos los documentales. No son reiteradas ni repetitivas de alguna documental del Ministerio Público, doctor. Ya. Vamos a señalar un nuevo día y hora de audiencia. Hasta dicha audiencia verifique para que no estemos nuevamente en la misma documental. PD 56, 57, es la PD8 y la PD9. Esos son los que Ya. ¿De qué prueba, doctor? Prueba de la defensa. la PD6, la PD8 y la PD9 son la nueva. ¿Cuáles va a pedir su judicialización, doctor? La PD6, la PD8 y la PD9 son Más pruebas, sí, entonces. Sesión de defensa, ¿cuáles? No me verifico. por la la PD5. Veamos. No. ¿Cuál es el memorial? Doctor, ¿cuál es el memorial que hace referencia de su presentación de prueba? ¿Está, doctor? Sí. ¿Seguro? Está.
Señor juez, la próxima vez por terminar de estos pruebas. Esto por todo lo que se tiene que juzgar. Está su memoria y su... Señalamos nuevo día de audiencia para completar la prueba de la defensa. Audiencia para el día jueves 1 de agosto a horas 14:30 p.m. siguientes. Notificado al Ministerio Público, notificado a la persona particular, debe concurrir con su abogado de confianza, con su abogado patrocinado. No se está vulnerando ningún derecho porque la prueba es del Ministerio Público y usted también es parte del Ministerio Público que cubre a las víctimas. Lo contrario sería del acusado. Tiene que estar sí o sí el acusado con un abogado, ya sea el defensor público. Notificado el acusado con su defensa. Jueves 1 de agosto a las 14:30 p.m. siguiente. Queda cumplida la audiencia. Tenga buenos días. Pues va. Hasta ahora. Mismo.